Anúnciate con nosotros desde 150 pesos quincenales. Público cautivo solo de Xochimilco. Pregunta sin compromiso. Mundo Xochimilco, tu radio local. Y estamos de regreso aquí en su programa Cartas sobre la Mesa, en la segunda cápsula del día sobre el presupuesto participativo, y tenemos el día de hoy al licenciado Alejandro Velázquez, que nos acompaña y que tiene un gran conocimiento de todo este tema. Alejandro, en la cápsula 1 hablábamos sobre qué beneficios, de dónde viene el presupuesto participativo, un poquito hablamos un contexto, qué se puede hacer, pero sería interesante, Alejandro, hablar sobre la organización. La organización, ¿qué tienen que hacer los barrios y pueblos para entrar a este ejercicio democrático? Porque tiene que ser algo democrático, y reiterarle a la ciudadanía que no tienen que ser propiamente militante de un partido, sino que estamos pensando que va a participar las personas que habitan un pueblo, que habitan un barrio y que obviamente han tenido necesidades, algún rezago social, algún presupuesto en común, y que obviamente que este presupuesto, que a lo mejor algunos lo ven como muy pequeño, traten de que beneficie a todos de forma común, ¿no, Alejandro? ¿Cuál sería el primer paso para la organización de los comités del presupuesto participativo? Sí, pues mira, hay dos esquemas. Uno que aplica a los pueblos originarios y otro que aplica a los barrios y colonias. En caso de Xochimilco, pues es el esquema para 14 pueblos. Vámonos con ese. En ese lo que tiene que pasar es que la autoridad tradicional o las autoridades tradicionales de cada pueblo tienen que ponerse de acuerdo entre ellas, asamblea comunitaria en su respectivo pueblo. Y en esa asamblea comunitaria se reciben las propuestas, se dialoga, se discute cuál puede ser el proyecto a implementar, y la asamblea comunitaria finalmente decide cuál es el proyecto que quiere llevar a cabo, ¿no? Es un proceso, el de los pueblos, que está basado en la idea de usos y costumbres o sistemas normativos, que es más correcto ese término, el sistema normativo interno, que es la organización de los pueblos comúnmente es a través de asambleas y sus propias autoridades tradicionales, ¿no? El año pasado sí se hicieron asambleas en San Gregorio, en San Luis Tlaxcaltemalco, en Santa María Tepepan. Se convocaron a través de las autoridades y se hicieron en los lugares públicos donde comúnmente se hacen estas asambleas, ¿no? Entonces puede ser una asamblea, pueden ser varias, así que conforme se vayan organizando y poniéndose de acuerdo, eso queda a la libre decisión de cada pueblo, cómo llevar a cabo el proceso, pero básicamente es eso. Y finalmente se presenta el proyecto ante el órgano dictaminador de la alcaldía, y la alcaldía, el órgano dictaminador, no es propiamente la alcaldía, porque el órgano dictaminador está puesto por sí gente de la alcaldía, pero también algunos expertos que se supone deben ser independientes, que determinan la viabilidad jurídica, financiera de cada uno de los proyectos, ¿no? Eso para el caso de los pueblos. Y Alejandro, para el perdón caso de barrios y que te colonias, sí. interrumpa. En el caso Sí. de que existe una figura que puede ser una autoridad tradicional o una, ya una comitiva armada, pero si surgiera otra figura que quisiera participar y proponer un proyecto del presupuesto, entrarían a una especie de votación de a ver quién sería quien encabece los proyectos. Es que para eso es la asamblea. O sea, digamos que hay autoridades tradicionales en los pueblos, pero la asamblea siempre es el máximo órgano de decisión. Entonces, puede ser que varias autoridades tradicionales presenten un proyecto, otros otro, o que un vecino diga yo y en la asamblea es donde se tiene que votar y decidir finalmente cuál es el que la comunidad o los asistentes a estos espacios, cuál es el proyecto que se va a presentar ante el órgano dictaminador, ¿no? Entonces, digamos que esas posibles diferencias que pueda haber de cuál proyecto sea el aplicable se resuelven a través de la asamblea comunitaria. Ese es como el mecanismo. Eh, y en la misma asamblea se tiene que nombrar de preferencia a una persona o a un grupo de personas que sean los que van a llevar el trámite. O sea, digamos que se firma un acta de asamblea y en ese acta de asamblea se dice
Se aprobó este proyecto de presupuesto participativo y facultamos a estos vecinos para darle seguimiento a todos los trámites, ¿no? O sea, esa asamblea está integrada por vecinos, cualquiera puede Sí, ser integrante de esa, o cualquier. sea, pero primero se instala la asamblea, ¿no? Así es, así es. Y Ahora, cualquier habitante del lugar puede participar, claro. ¿sabes las fechas o en qué meses se tiene que hacer esta asamblea? Se tiene que presentar los proyectos de presupuesto participativo hasta antes del 6 de junio. Esa es la fecha límite que está dando el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que dé tiempo de que las alcaldías hagan, o la Secretaría de Finanzas haga la transferencia de recursos correspondientes, ¿no? Y los contratos y demás. Entonces se tiene hasta el 6 de junio para ponerse de acuerdo. Entonces ahí es importante que cada habitante, vecina o vecino, se ponga de comunicación con sus autoridades tradicionales, y que les diga, oiga, vamos a convocar a la asamblea y vamos a hacer la asamblea porque nos puede comer el tiempo, ¿no? Por ejemplo, este domingo hay asamblea en el pueblo de Santa María Tepepan. La semana pasada hubo una asamblea informativa que fue al Instituto Electoral de la Ciudad de México en Tepepan. Entonces fue informativa sobre presupuesto participativo, y este domingo va a haber otra donde ya van a tomar la decisión de cuál va a ser el que se va a elegir. La fecha límite es el 6 de junio, pero cada pueblo puede decidir cuándo hacer, ¿no? Puede ser mañana, puede ser en mayo, en abril, así que queda a la libre decisión. Por eso son los derechos de los pueblos de libre determinación y autonomía. Cada pueblo decide cuándo hacer su asamblea. Alejandro, ¿cuál sería tu sugerencia para elegir los proyectos de este programa? ¿Cuál sería la mejor manera de elegir? Porque tú acabas de mencionar que puede ser un vecino, puede ser el mismo comité, o sea, ¿cuál sería para ti el mejor mecanismo para elegir un proyecto que realmente vaya beneficiando de forma común y no se haga un proyecto clientelar? Pues creo que la universalidad de los beneficios del proyecto, a lo mejor el término, la frase, frase no es el correcto técnicamente, que no sean proyectos que beneficien a algún sector nada más del pueblo, barrio o colonia, sino que se busque beneficiar a todos por igual. O sea, por ejemplo, decíamos, captación de agua de lluvia para todas las escuelas. Bueno, pues son todas las escuelas del pueblo. O el deportivo del pueblo. Bueno, pues es el deportivo al que todo el pueblo puede acceder. Mejora del espacio público del kiosco. Bueno, pues todo el mundo puede ir al kiosco. O sea, ese es, o por ejemplo, me parece que en el barrio de San Esteban, si no mal recuerdo, sí hicieron un proyecto de pintura, de pintar fachadas, pero entiendo, a lo mejor puedo estar equivocado, pero la información que me llegó es que el acuerdo fue, se pintan todas las fachadas, o sea, todas las del barrio se pintan. Entonces, eso yo creo que es lo fundamental, porque hay operadores de la alcaldía que van a llegar con sus proyectos de calentadores, de tinacos, y esos son proyectos que buscan no la participación de la ciudadanía, sino el voto. Están pensando en las próximas elecciones, ¿no? Asumir que, o sea, que el operador político para las siguientes elecciones va a decir, pues yo te conseguí tus tinacos. Y no, espérame, este proyecto, este presupuesto participativo no tiene sus tintes electoreros, tiene otra naturaleza por completo, que es la participación en los asuntos públicos. Entonces, esa sería una recomendación, digamos, en la materia, en el fondo. Y en la forma, grabar las actas de asamblea, grabar las asambleas, documentar todo el proceso para que la alcaldía Xochimilco no pueda desconocer la existencia de las asambleas, y que por eso diga que no dictamina de forma viable los proyectos, ¿no? Que es algo que pasó para el 2020-2021. Hay que dejar muy claro estos dos temas que acabas de mencionar. Uno, yo creo que no es un acto propio de gente de la alcaldía, ¿no?
cualquier militante de cualquier partido, pues puede Mm, insertarse porque estamos ahorita estamos en una boga de sí, intereses políticos, ¿no? No es propio solamente de la alcaldía. Yo creo así que es, aparte de la alcaldía, habría claro. otros interesados en poder ganar estos proyectos Sí, sí, clientelares. Entonces, es importante que la ciudadanía que no es militante, o bueno, aquí sea importante, inclusive los militantes a veces sí tienen proyectos en común, no mm, importando. ¿Por qué? Porque saben lo que es disentir, que es, no distinguir, es, sí, exacto. ajá, sí, y Ujú, además no saben, escuchan otras opiniones, aunque no están de acuerdo con él, pero obviamente si es a beneficio común, pues exacto, habrá gente que sea militante, pero que tenga muy buen criterio para el tema del presupuesto participativo. Eso por un exacto. lado, ¿sí? Y por el otro, lo que tú mencionaste, hay que llevar el proyecto a que sea un beneficio común, ¿no? Que no quede solamente que al aire. Hay que grabar, hay que tener evidencia de lo que se hizo. Y creo que aquí viene una parte bien importante, Alejandro. Este, tener la evidencia de todo lo que sucedió durante la asamblea. Porque de esa forma no va a haber una réplica de que, en este caso, la autoridad, que es la que va a ejercer el presupuesto, pues diga que no hay claridad o que no hubo claridad en la asamblea. Y creo que sí es fundamental el que se grabe audio, que se grabe video. Ahora con todo lo que se tiene de tecnología a la mano, yo creo que sería un gran paso el que se tenga evidencia de lo que se está haciendo en todas estas asambleas. Y yo creo que ese sería el segundo paso, ¿no, Alejandro? El que se presente un proyecto y que voten por el que vean que vaya realmente a beneficiar a la mayor población de donde se va a ejercer ese presupuesto. Y correcto, y como dices, grabar es importantísimo, incluso eh, eh, las recomendaciones que determinen a una persona, que graben las situaciones y los acuerdos que se tomen en la respectiva asamblea. Eso es fundamental. Alejandro, ¿cuál sería el tercer paso después de que ya se determinó, ya se eligió el acuerdo, ya se tiene todo este avance? ¿Cuál sería el siguiente paso después de que ya se tiene la decisión de qué proyecto es el que van a impulsar? Digamos que ahí está donde se tuerce un poco la cosa, ¿no? Que es en las alcaldías y en el órgano dictaminador, porque el siguiente paso es presentar el proyecto ante el órgano dictaminador, que es el que determina si un proyecto es viable o no. Hay casos que suena razonable que exista un órgano dictaminador, porque puede ser que se quiera hacer un proyecto, que alguien diga, vamos a hacer este proyecto de presupuesto participativo en esta propiedad, en este terreno que nos encontramos. Pero resulta que ese terreno tiene algún problema legal, entonces, pues sería jurídicamente inviable hacer un proyecto ahí, ¿no? Entonces, ahí se justifica muchas veces en términos políticos de votos clientelares, ¿no? Entonces, eso es algo que estamos buscando evitar a través de algunos juicios que tenemos, ¿no? Porque existe, digamos que el órgano dictaminador puede decir es viable o no es viable y le notifica a la comisión que se haya nombrado en la asamblea correspondiente, ¿no? Hablando de 14 pueblos. Y entonces esta comisión tendría que volver a convocar o presentar otro proyecto, ¿no? A lo mejor en la asamblea comunitaria se deciden varios proyectos en orden de prelación, con el objetivo de que si uno no pasa, pues pase el segundo en orden, ¿no? Entonces el órgano dictaminador tiene que notificar a la comisión encargada, y la comisión encargada o convoca a otra asamblea o presenta el que se había aprobado en segundo lugar. Y así, ¿no? O sea, hasta que digamos que se logra aprobar, aunque Desempate, también ¿no? existe el derecho,
aunque también existe el derecho de impugnar la dictaminación negativa en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Entonces ahí queda en manos del Tribunal Electoral decidir sobre la posible viabilidad o no, o más bien lo que hace es reenviar, decirle al órgano dictaminador, no revisaste bien esto, revísalo otra vez, tomando en cuenta estos aspectos, ¿no? Entonces es eso, pero estamos en juicio para ganar algo que permita que no sea tan unilateral este ejercicio de este palomear o tachar de las alcaldías. Y que sería interesante, Alejandro, dejar yo creo que 3 proyectos en fila de beneficio común, ¿no? Por jerarquía. Porque si les votan el primero, bueno, pues pasa el segundo, ¿no? Y si les votan el segundo, pasa el tercero. Pero todo sobre esa tónica, ¿no? Que el objeto social del presupuesto participativo es para atender, pues, necesidades del pueblo o del barrio que se han dejado de atender pues, durante mucho tiempo. Y se trata, obviamente, de obtener un beneficio común, porque aquí viene esta parte, Alejandro. Seguimos permitiendo que entren, por la falta de información, que entren proyectos que nada más van a beneficiar a ciertos sectores, a ciertos grupos, y que es importante dejarlo claro. Si no hay participación, aunque sea de una persona, a lo mejor no estamos diciendo que salga todo el pueblo, que salga todo el barrio, no. Si se presentan varias propuestas, pues hay de dónde elegir. Así es, sí, o sea, es muy importante hacer ese orden de prelación, pero también, o sea, puede ser que la dictaminación de la alcaldía sea totalmente arbitraria e injustificada, ¿no? Y en ese caso habría que pelearlo, ¿no? O sea, no decir, bueno, pues el que sigue, no, podemos decir, pues vamos a pelear porque este proyecto que sí nos interesa, que es muy importante, por ejemplo, los temas de agua, pues que pase, ¿no? Entonces ahí pues está la vía abierta en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México para combatir las arbitrariedades del órgano dictaminador. Sí, y esa parte yo creo que es la parte que se tiene que invertir tiempo. Digo, afortunadamente las asambleas que se han hecho en algunos pueblos, algunos barrios, pues han tomado la tónica de ser de los días domingos, ¿no? Que es que regularmente un ejercicio ciudadano donde la mayoría puede participar. Y sería importante, Alejandro, recalcarle a las personas que participen, que participen. ¿Tenemos hasta qué fecha para presentar los proyectos, Alejandro? Pues mira, te decía que para pueblos hasta el 6 de junio y para varias colonias es antes, o sea, me parece que es en febrero que se tienen que estar presentando las propuestas, porque después en marzo, abril, ya las convocatoria para la elección de participación ciudadana establece un mecanismo que es cualquier vecino puede presentar su proyecto, el órgano dictaminador lo revisa, los que pasan válidos por órgano dictaminador se someten a una consulta vecinal organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde te ponen todos los proyectos que pasaron la prueba. Entonces ahí es el que gane por más votos y ahí es el mecanismo es de voto libre y secreto en casillas, ¿no? Ese es en barrios y colonias. Por ahora, la intención es que los barrios puedan decidir en el 2023 si se suman al mecanismo de los pueblos originarios, ¿no? Porque también son usos y costumbres finalmente. Ya quedará en decisión de cada barrio. Muy bien. Alejandro, vamos a tomarnos un pequeño respiro, regresamos pues en los tropiezos que se han encontrado este tipo de comités cuando no están obviamente dirigidos 100% por la alcaldía y seguimos platicando de este tema tan importante que es el presupuesto participativo. No se despegue, regresamos en unos minutos.